Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hablar de este tema que son las espondiloartritis y que algo les hablé en la clase de semiología articular. ¿Alguien se acuerda un poco las características de la espondiloartritis? ¿Quién me pueda recordar? ¿Era oligoarticular? Ya, súper. ¿Qué más? Mm, Inflamatorio. Sí, pues es inflamatorio, ¿no es cierto? Y dentro de la artritis, ¿qué más? ¿No se localizaba como en el esqueleto axial? Sí, predominio del esqueleto axial y ahí daba algo particular, ¿se acuerdan? Lumbago inflamatorio. Lumbago inflamatorio. ¿Se acuerdan del lumbago inflamatorio? Entonces, y cuando afectaba las articulaciones periféricas, tendía a dar un compromiso de oligoartritis. ¿Cuándo hablamos de oligoartritis? Entre 2 y 4 articulaciones. Entre dos y cuatro articulaciones. Y dentro de ese compromiso articular periférico había una predominancia en algún sector del cuerpo, ¿se acuerdan? Más que todo las extremidades inferiores. Y asimétrica en su presentación. Eso lo vimos, eso estoy 100% seguro. No han estudiado reumato, están puro estudiando traumato y fisiatría, los caché. Ya, sigamos. Entonces, esto es lo que vamos a ver: definición, contexto clínico, patogenia, epidemiología, subtipos clínicos, algunos conceptos de laboratorio e imágenes, los que son los criterios de clasificación y tratamiento a grandes rasgos. Entonces, la espondiloartritis, como dice acá, es un grupo heterogéneo, o sea, es un grupo de enfermedades de artropatías inflamatorias crónicas que están relacionadas entre sí y que se caracterizan, como decía, parece que Daniela, por el compromiso del esqueleto axial, ¿no es cierto? Y particularmente la manifestación que van a dar por el compromiso axial es la afectación de las articulaciones sacroiliacas, que la traducción clínica que va a dar eso es la presencia de lumbago inflamatorio y pueden afectar las articulaciones periféricas, como les nombré recién, y cuando afectan estas articulaciones, en general se va a presentar como una oligoartritis, es decir, 2 a 4 articulaciones inflamadas, asimétrica y de predominio en las extremidades inferiores. ¿Ya? Además de eso, estas enfermedades tienen ciertas manifestaciones extraarticulares que las caracterizan y que las vamos a ir a buscar dirigidamente. Y dentro de esas está el compromiso entésico. La centesis corresponde al sitio de inserción de tendones y ligamentos sobre una superficie ósea. Cuando se inflama eso, se llama entesitis. Y la entesitis es la manifestación extraarticular más frecuente de este grupo de enfermedades. Y pueden haber otras, como vamos a ver, como es la inflamación ocular, en particular de la uvea, la uveitis, ¿ya? Y el tracto uveal lo podemos clasificar en el sector posterior, intermedio o anterior. Las uveitis que son anteriores son las clásicas de esta enfermedad, ¿ya? Eso se va a caracterizar por un ojo rojo central o profundo que puede afectar la agudeza visual, genera gran dolor, ¿ya? Los pacientes muchas veces consultan en la urgencia por dolor ocular y ojo rojo. Además pueden tener otras comorbilidades y dentro de ellas otras dos bastante relevantes es la asociación con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ya? Los pacientes pueden tener asociado una colitis, que puede ser inespecífica, pero también pueden tener asociada una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Y también es frecuente la comorbilidad con psoriasis. ¿Ya? Y estas enfermedades son un espectro, digamos, son unos grandes rasgos antiguamente las clasificadas en esta enfermedad prototipo, la clásica, que es la espondilitis anquilosante, que es la que aparece, no sé, de repente en los libros de semiología, como más nombrada, pero también podemos tener otras, como la artritis psoriática, la artritis reactiva, la artritis enteropática o asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, y también las formas indiferenciadas. Y esta es una clasificación que se utilizó durante mucho tiempo, pero con el tiempo vino el desarrollo de la resonancia como una herramienta diagnóstica. Y eso cambió un poco la forma de clasificarla, porque antiguamente uno para poder objetivar, estamos hablando antiguamente
año 90, año 2000, el compromiso axial lo veía con una radiografía. Y en la radiografía se veían signos de, a veces como que se veía alrededor del borde de la sacroiliaca como una zona más densa, ¿ya? Y esa zona uno le llama sacroilitis, pero cuando uno ya muchas veces veía esto y había daño secular, y, y ya había algunas veces erosiones o incluso esta enfermedad, vamos a ver, que genera crecimiento óseo, entonces se empezaban a fusionar las articulaciones, formaban puente óseo, o ocurría lo que es la anquilosis, que es la fusión completa de una articulación, eso significa anquilosis, por eso es espondilitis anquilosante, porque en la nueva formación no se puede generar fusión. Entonces, sin perder el norte de lo que estoy hablando. Entonces, la resonancia vino a permitir un avance principalmente en el diagnóstico precoz del compromiso axial, porque nos va a permitir diagnosticar la enfermedad cuando hay inflamación, aún sin haber cambios en la radiografía. Y con eso se desarrolló un término que corresponde a espondiloartritis axial no radiográfica, es decir, aquel paciente que tiene un lumbago inflamatorio, que tiene inflamación como tal y que podemos ver la inflamación en una resonancia, pero que no tiene daño estructural evidenciable en una radiografía. Entonces nos permite llegar antes que ocurra el daño. Entonces, en base a la introducción de la resonancia, hoy en día la clasificación no habla de espondiloartritis que son más bien predominantemente axiales o espondiloartritis predominantemente periférica. Y dentro de este grupo que yo les acabo de nombrar de diferentes formas de espondiloartritis, como es la espondilitis anquilosante, la artritis psoriática, la artritis reactiva, estas pueden tener diferente grado de predilección por tener un compromiso más axial o más periférico. En ese sentido, la espondilitis anquilosante va a ser predominantemente axial en su compromiso. ¿Ya? Y otras formas, como la artritis reactiva o la artritis psoriática, van a tener más bien un compromiso periférico. ¿Ya? Entonces, hoy en día, en cuanto a esta gráfica que está aquí abajo, la espondiloartritis axial la puede clasificar en dos estadios, en un estadio no radiográfico y en su forma de espondilitis anquilosante. ¿Cuándo vamos a hablar de una espondiloartritis axial no radiológica? No radiográfica, perdón, cuando el paciente tiene un lumbago, y que en la resonancia vamos a tener evidencia de sacroilitis, pero no vamos a tener cambios radiológicos aún. ¿Ya? Y es relevante esto porque no todos los pacientes van a evolucionar desde este estadio de espondiloartritis axial no radiográfica a una espondilitis anquilosante. ¿Ya? Y la progresión, más o menos, es en torno a un 40% de los pacientes que progresan. Y existen algunos factores de riesgo que son relevantes en la progresión, como es ser hombre, tener un marcador que se llama HLA-B27 positivo, aquellos pacientes que fuman, el tabaquismo se asocia al riesgo de progresión, y ya tener la presencia de daño estructural óseo. También eso es un factor de riesgo de desarrollar más daño radiológico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Entonces, a medida de la clasificación, entonces podemos dividir el compromiso en axial, que como les digo, principalmente a tener la afectación de las articulaciones sacroiliacas, puede afectar el resto de la columna, ¿ya? Pero lo más clásico es esto. Y el compromiso periférico, que se caracteriza por la presencia de una oligoartritis, podemos tener también la presencia de entesitis, que ya lo definí, y también podemos tener la presencia de dactilitis. ¿Saben lo que es la dactilitis? La dactilitis es la inflamación de todo un dedo vuertejo, involucrando el hueso y las partes blandas, tendones, ligamentos, subcutáneo, la articulación. Se inflama el dedo completo. Y eso hace que reciba la denominación de dedo en salchicha. Ese es como un nombre semiológico. La dactilitis, si bien se puede presentar en cualquiera de estas formas, en general predomina la presentación de dactilitis en aquellos que tienen la forma de artritis psoriática. Si un paciente tiene dactilitis, debería sospechar esa espondiloartritis en particular. Entonces, el compromiso axial se va a definir por el compromiso, por ejemplo, en las articulaciones del hombro, las articulaciones esternoclavicular, manuroesternal, las costoesternales,
las articulaciones vertebrales, es decir, las articulaciones facetarias, la articulación sacroiliaca y la cadera. Con eso llamamos el compromiso axial. Y la definición de lumbago inflamatorio tiene los elementos que están en esta tabla, es decir, un lumbago que comienza en gente joven, definida por menos de 45 años, es un lumbago crónico de más de 3 meses. Ojo, antes habíamos hablado que en las poliartritis uno hacía la distinción de agudo y crónico en 6 semanas. Para el lumbago inflamatorio, no, es 3 meses, ¿ya? Tiene un inicio insidioso y tiene características inflamatorias. ¿Qué quiere decir? Mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. Entonces, lo clásico de estos pacientes es que tienen dolor nocturno que los despierta en la segunda mitad de la noche y que el paciente muchas veces se levanta en la noche a caminar para notar alivio, para sentir alivio con esto. ¿Ya? Y obviamente va a tener una rigidez matinal. Y algo que también aumenta el likelihood ratio de forma importante es la presencia de dolor glúteo alternante. ¿Ya? Y si el paciente lo dice eso, aumenta mucho más la probabilidad que sea un lumbago inflamatorio. ¿Ya? Eso. El compromiso periférico ya lo hablamos, aquí vemos una sola rodilla inflamada, la otra no. ¿Ya? Entonces, asimétrico en su presentación. Aquí vemos, ¿no es cierto? Y esto una vez lo hago, uno le pide al paciente que antes de subirse a la camilla se suba al piso y uno le mira los pies por atrás y ve cómo tenemos aquí un aumento de volumen muy marcado a nivel de la zona de inserción del tendón aquiliano en el talón derecho, ¿no es cierto? Se ve la simetría. Entonces, ¿cómo vamos a ver estas entesitis? También tienen características inflamatorias, entonces los pacientes van a recibir talalgia, es decir, del talón, clásicamente cuando se bajan de la cama en la mañana. Se bajan de la cama y les tira atrás el talón y a comienzo del día que van caminando van sintiendo alivio. Entonces, esa es una forma de sospechar. Ahora, hay otras entesitis, las más frecuentes que se presentan en esta enfermedad es la entesitis aquiliana y la entesitis de la fascia plantar. ¿Ya? Son los lugares más frecuentes donde el paciente va a referir dolor. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo, entonces. Esto es lo que les digo, el tremendo dedo en salchicha, ¿no es cierto? Lo ven aquí el dedo medio de la mano derecha. Y aquí tenemos otras pistas. Vemos acá estas lesiones en las uñas, que se llaman lesiones en manchas de aceite, que son manifestaciones de psoriasis unguial. Y además vemos, ¿no es cierto?, la presencia de placas psoriáticas en las dos manos. Entonces aquí, como les dije, vemos dactilitis en un paciente que tiene artritis psoriática y como les mencioné recién la artritis psoriática es en la que más frecuentemente vamos a encontrar dactilitis. La uveitis, como les digo, aquí dan un ojo rojo profundo y lo clásico en esta enfermedad es la presencia de uveitis anterior, que en general tiende a ser bilateral y tiende a ser asincrónica, es decir, se afecta primero un ojo y después el otro. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la presencia de una psoriasis palmar, psoriasis en la uña, donde tenemos distrofia ungueal, las lesiones en manchas en aceite, la Profe, leptomigia. había dicho que la uveitis en bilateral era común o era raro. No, lo que dije es que es frecuente, pero lo más frecuente es que sea asincrónica, que parta primero en un ojo y después empieza en el otro. Ah, ya, ya. Como Muchas que gracias. tengo afección en los dos, pero parte primero en uno y después se puede afectar el otro. ¿Ya? Ya. La psoriasis también es relevante. De hecho, pues lo vamos a ver, pero no todos los pacientes que tienen psoriasis van a desarrollar artritis, pero sí alrededor de un 30%. Y de aquellos pacientes que tienen psoriasis, la psoriasis unguial es un factor de riesgo de desarrollar artritis psoriática. ¿Ya? Vemos acá lesiones de mucosa intestinal, sí, podemos tener colitis en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y en cuanto a los factores de riesgo, la etiopatogenia precisa se desconoce, pero hay una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. Aquí tiene un rol muy importante lo que es el microbioma, ¿ya? Sí, tiene un rol relevante en el desarrollo de la enfermedad. Las infecciones genitourinarias también son relevantes, en particular para eh, y la gastrointestinal es igual, para aumento del riesgo de hacer artritis reactiva. ¿Ya? Y dentro de la susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad, el componente genético es importante, ¿ya? Se piensa que más o menos el 80% de la susceptibilidad está determinada por factores genéticos
Y la historia familiar de pacientes que tienen varios espondilitis anquilosantes va entre un 7 hasta un 30%. E incluso en gemelos, la concordancia entre gemelos monocigotos, es decir, que los dos nazcan y que desarrollen la enfermedad es de un 60%. Se habla de un alto riesgo genético. Y el principal riesgo genético que conocemos es esta molécula que se llama HLA-B27. ¿Ya? Y el HLA-B27 es una molécula MHC1. ¿Ya? Y que como vemos acá es un heterotrímero. Se va a caracterizar por una cadena pesada, por la presencia de la beta 2 microglobulina y por la presencia del péptido. ¿Ya? Se sabe harto en cuanto a la patogenia mediada por B27 en esta enfermedad y hay tres teorías de cómo, creo que está aquí, de cómo el B27 tiene un rol en la patogenia. Y la teoría más aceptada de estas tres es que hay un error en el plegamiento de la cadena pesada a nivel del retículo endoplásmico, en que se empieza a ver un error en el plegamiento y este hace que la cadena pesada se acumule en el retículo endoplásmico de la célula y esto va a generar una respuesta inflamatoria que se llama Unfolded Protein Response, respuesta de proteínas mal plegadas, que va a activar una vía que se llama la vía del NF-kappa beta, que es una vía de señalización intracelular, y eso va a promover la producción de interleuquina 23. Y esta alteración de interleuquina 23 va a su vez estimular la producción de interleuquina 17. ¿Ya? Y esta interleuquina 17, como vemos aquí abajo, se asocia a destrucción ósea, sinovitis, al desarrollo de entesitis. Y a su vez también se va a activar la producción del TNF, y eso también, del TNF-alfa, y eso también va a determinar sinovitis, inflamación de la mucosa, etcétera, y daño estructural. Entonces, probablemente esta vía es la más relevante y como les digo, las vías más involucradas en la respuesta va a ser este eje interleuquina 17-23, ¿ya? Y el TNF-alfa. Por lo tanto, como les dije, las terapias biológicas van a ir enfocadas a bloquear o tratar estas vías que están aumentadas en la patogenia de esta enfermedad. Esto es, como les decía, aquí ven un cuerpo vertebral y aquí vemos el otro cuerpo vertebral y entre medio el disco intervertebral y aquí arriba vemos la correlación con la imagen. Entonces muchas veces en estas enfermedades, cuando hay afección de la columna, ya no de la sacroiliaca, se van a inflamar las esquinas, las puntas de las vértebras, ¿ya? Eso sí, tienen un nombre, se llaman lesiones en ángulo de Romano, ¿ya? Y se ven en la radiografía incluso. Como vemos acá, esta punta que está inflamada se caracteriza por este infiltrado inflamatorio que está en la esquina y posteriormente lo que uno ve acá es que se comió la esquina, digamos, y hay una erosión, ¿ya? Y en la artritis reumatoide, por ejemplo, que sabemos que no afecta la columna, el eje axial, salvo la articulación atantoaxial, eso está en la clase, pero lo que quería decir, en la artritis reumatoide, aquí llegamos, hay erosión, pero esta es una enfermedad completamente diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque posterior al daño inflamatorio erosivo, se va a activar una vía de proliferación ósea, va a haber formación ósea, y eso es algo característico de la espondiloartritis. Son enfermedades completamente diferentes con la artritis reumatoide. Y ojalá este nuevo formación ósea fuera ordenada, pero lamentablemente no es y va a exagerar o sea, a formar un hueso nuevo más allá de la lesión que teníamos. Entonces vemos cómo esta formación ósea va a comenzar a proyectarse y a ocupar el disco intervertebral. Entonces se empiezan a formar, y como vemos aquí en la radiografía, estos verdaderos puentes óseos. Estos puentes óseos se denominan sindesmofitos. Y esto finalmente es lo que lleva por ejemplo, la espondilitis anquilosante, como vamos a ver, a una severa restricción de los rangos articulares y que es irreversible cuando ya tenemos formación ósea. Entonces, lo importante también de tratar precoz es evitar esto.
Esto es una enfermedad en gente joven, entonces yo le decía, en general, como vemos acá, em, en la espondilitis anquilosante, los síntomas comienzan alrededor de los 26, 30 años, 28 años en general, ¿ya? Y por otro lado, algo relevante es que entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico hay un retraso no menor, muchas veces porque no es pesquisada adecuadamente, un retraso en torno a 5 años. Entonces, ojo cuando estén trabajando. Y primero, ojo que le llegue un paciente joven de 25 años con lumbago, raro. Y si después más encima le dicen que le duele reposo, que se levante en la noche a caminar porque con eso se le alivia y cuando hace ejercicio se le quita el lumbago, ojo, lumbago inflamatorio, que no se les pase. La prevalencia de estas enfermedades es variable y depende o va un poco de la mano de la frecuencia del HLA de 27, ¿ya? Eh, Se ve que este marcador está presente en el 90% de las personas que tienen espondilita anquilosante, en un 60% que tiene artritis reactiva, artritis psoriática, artritis enteropática y hasta en un 25% de formas que no les podemos poner nombre que se llaman indiferenciadas, ¿ya? Eh, pero, ojo, estos datos están hechos en población europea. Uno ve en Chile que la mayoría de los pacientes que se diagnostica esta enfermedad, la espondilita anquilosante, la mayoría son B27 negativos. Probablemente los alelos de riesgo que tenemos en nuestra población hispana sean diferentes. Lamentablemente no tenemos muchos datos. Y algo también importante es que en esta enfermedad, dentro de las pocas en que los hombres están más afectados, siempre como las mujeres aquí se llevan el pato en reumato, pero en la espondiloartritis es una enfermedad más frecuente en hombres que en mujeres. Es una relación cercana a 2, 3 es a 1, ¿ya? Y como les dije, también los hombres tienen mayor frecuencia de progresión a espondilitis anquilosante. Ojo, no pedir B27 como estudio de un lumbago, sino sospecho que tenga una espondiloartritis porque el HLA27 está presente en el 8% de la población sana. Por lo tanto, no es un test diagnóstico, pero sí nos ayuda un poco en el concepto de cuando estamos estudiando a un paciente por la sospecha, cuando está presente, y también es un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad. En particular, si tengo un paciente que tiene un lumbago de característica inflamatoria, tiene un B27 positivo y tiene un familiar, un hermano o uno de sus padres que tiene espondiloartritis, la probabilidad que desarrolle la enfermedad es en torno a un 15 o un 20%. ¿Ya? Ahora, si no tiene estos antecedentes, el B27 por sí solo, en el 6% se asocia a un factor de riesgo en que un 6% de los pacientes va a desarrollar la enfermedad. Pero por sí solo, como le digo, no hace el diagnóstico porque está presente en el 8% de la población sana. Entonces aquí vemos la primera de los subtipos que habíamos hablado y es la espondilitis anquilosante. Y como les decía, miren la evolución en el tiempo de este paciente y vemos cómo con esta nueva formación ósea se van produciendo estos sindesmofitos que van produciendo esta hipercifosis, ¿no es cierto?, de la columna por completo, con pérdida de la lordosis lumbar fisiológica, a un punto que este paciente no es capaz de mirar hacia adelante, ¿ya? No puede extender su cabeza a mirar al frente, ¿ya? Y ocurren estas contracturas en flexión. Como les digo, no todos los pacientes que tienen de una espondiloartritis axial no radiográfica van a evolucionar a una espondilitis anquilosante, pero en aquellos que demostramos progresión debemos tratarlos precozmente porque ya esto es una fase secuelar. Aquí no hay nada que hacer. ¿Ya? Entre un 40 a un 60% van a desarrollar entesitis y entre un 30 a un 50% presentan uveitis anterior. Manifestaciones raras, pero que pueden ocurrir, puede haber compromiso cardíaco en forma de compromiso valvular con insuficiencia aórtica o bloqueos auriculoventriculares entre un 2 a un 10%. Esto sí me ha tocado ver en pacientes muy secuelares, muy avanzados, raro pero se ve. Y también puede producir y se ha asociado a fibrosis de los ápices de los pulmones, ¿ya? Enfermedad pulmonar intersticial, baja frecuencia, un 1 o un 2%. Y por otro lado, podría producir daño renal e insuficiencia renal por dos motivos. Uno, una amiloidosis secundaria, y que esto se refiere a pacientes que tienen una inflamación muy severa
que no se logró controlar y esa inflamación crónica genera amiloidosis y eso genera amiloidosis renal y con esa insuficiencia renal. Y por otro lado, estos pacientes tienen mayor riesgo también de hacer nefropatía por IgA. ¿Ya? Me ha tocado ver nefropatía por IgA en pacientes con espondiloartritis, sí. ¿Me ha tocado ver amiloidosis secundaria? No, nunca he visto una amiloidosis secundaria y tampoco tengo antecedentes de colegas que lo hayan visto, ¿ya? Es muy infrecuente. La otra que les nombré recién son las artritis enteropáticas y ojo el concepto acá, en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, no estoy hablando de espondiloritis, que tienen Crohn, colitis ulcerosa, la manifestación extraintestinal más frecuente son las manifestaciones articulares, por lejos, ¿ya? Y en general se dan en el contexto de esta enfermedad, la espondiloartritis. Y por otro lado, en general, el compromiso intestinal tiende a preceder el compromiso articular. Y en la evolución, el compromiso puede ser dispar. Puedo tener la enfermedad inflamatoria intestinal en remisión, pero tener la enfermedad articular activa o al revés, tener la enfermedad articular dormida y tener una crisis de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso. La asociación es principalmente con la enfermedad de Crohn, la cual tiende a tener muchas veces un compromiso un poco más axial y la colitis ulcerosa un compromiso más periférico, ¿ya? Y el compromiso a nivel axial tiende a ser simétrico, ¿ya? Eso. Y como le dije recién, la actividad clínica es independiente en ambas manifestaciones. La artritis reactiva tenía un nombre antes. ¿Han escuchado hablar del síndrome de Reiter? ¿Les suena alguna vez o lo han leído en semiología algo, no? La triada del síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter es la triada artritis, uretritis, conjuntivitis. ¿Ya? Artritis, uretritis, conjuntivitis. Y era como el nombre antiguo que tenía las artritis reactivas, cuando se fueron eliminando los epónimos, pero antiguamente se denominaba así. Y la artritis reactiva corresponde a un episodio de una artritis que es aséptica, no hay infección, que ocurre dentro de un mes de haber tenido una infección primaria extraarticular, en la cual generalmente las infecciones más frecuentes asociadas son infecciones del tracto geniturinario, principalmente clamidia trachomatis, o infecciones por enterobacterias gram negativo, como Campylobacter o como Yersinia, dentro de las más asociadas. Y lo clásico que va a dar es la presencia de artritis en forma de una oligoartritis aguda simétrica y se puede asociar inflamación ocular, que con lo más clásico es la conjuntivitis, pero también pueden presentar uveitis y la presencia de uretritis, ¿ya? Puede haber lumbago también en un 30%. La mayoría de las veces la artritis reactiva es autolimitada y van a presentar una artritis que va a tener una duración entre 3 a 5 meses. Pero aquellos pacientes que tienen este marcador que habíamos hablado, el B27 positivo o antecedentes familiares, pueden desarrollar formas crónicas hasta en un 15% y la artritis persistir en el tiempo y requerir tratamiento a permanencia. ¿Ya? Lo que les decía, lo clásico es la presencia de lo que vemos acá, que es una conjuntivitis, ¿ya? Pero tenemos el riesgo de presentar también uveitis, ¿ya? Otras cosas más raras que pueden ocurrir son estas lesiones palmoplantares que tienden a tener un símil a la psoriasis, pero que no es la misma lesión y que se llama queratodermia blenorrágico. Y además eh, de la uretritis, a veces puede ocurrir esta lesión a nivel del glande que se llama balanitis circinada. Una vez nomás he visto una balanitis circinada, ¿ya? Pero ocurre, ¿ya? Pero son manifestaciones más raras. Nunca he visto queratodermia blenorrágico, balanitis circinada sí. Nos interesa en la evaluación clínica ver si este paciente tiene alguna restricción de los rangos articulares y para eso ocupamos este test que se llama el test de Chopper modificado. Básicamente lo que hacemos con la mano es buscar las crestas ilíacas posterosuperiores, las marcamos con un lápiz y tiramos una línea. Luego medimos 5 centímetros hacia abajo y 10 centímetros hacia arriba, es decir, marcamos un espacio de 15 centímetros. Y luego le pedimos al paciente que haga una flexión lumbar sin doblar las rodillas y vemos cuánto aumenta en la tira los segmentos marcados, siendo lo normal de que la diferencia sea de al menos 5 centímetros más. Es decir, en flexión nuestra cinta se alargue más de 15 centímetros. ¿Entiende?
Súper. También podemos ver la movilidad espinal. Lo que uno hace aquí es que el paciente pone la wincha a la altura de los pezones y lo que le pedí al paciente es que haga una inspiración máxima y posteriormente haga una expiración y bote todo el aire acumulado, ¿ya? Y aquí lo normal también es en general sobre 5 centímetros, ¿ya? También podemos evaluar, y esto también es bastante sensible, cómo están los rangos de la movilidad espinal en la flexión lateral. Entonces le pedimos al paciente que se apoye en la muralla, que no flexione las caderas y que alargue los brazos hacia los lados lo más posible, ¿ya? Entonces con eso podemos ver un rango de cuál grado de restricción de rangos axiales tiene el paciente. Lo mismo acá, la distancia occipucio-pared, que debe ser de 0 en rangos normales, pero cuando ya hay compromiso de la columna y empieza a ocurrir esta hipercifosis, la pérdida de la lordosis, comienza a aumentar. Del laboratorio, en general, podemos tener anemia, enfermedades crónicas, podemos tener que los parámetros inflamatorios, la VHS y la PCR pueden estar elevadas. De estos dos, tiene una mayor correlación con la actividad de la PCR sobre la VHS. El HLA-27 nos puede orientar para el diagnóstico, pero como les dije, está presente en el 8% de la población. El compromiso periférico, si nos toca una monoartritis y tenemos que funcionarlo, lo clásico es mantener un líquido articular inflamatorio, clásicamente los cultivos van a ser negativos. Estos pacientes clásicamente van a tener factor reumatoide y llana negativo. Y si tenemos la sospecha de una artritis reactiva, deberíamos estudiar estas infecciones más frecuentemente asociadas, como les dije, que son las geniturinarias y las gastrointestinales. Y ahí podemos pedir un coprocultivo y podemos pedir en cuanto a urinaria una PCR de uretritis para buscar clamidia, gonococo también, etc. La imagen inicial que deberíamos pedir es una radiografía de sacroiliaca, pero como le dije, no es un examen sensible, por lo que si está normal y nuestra sospecha es alta, deberíamos complementar el estudio con una resonancia de sacroiliaca. Acá vemos cómo se ve en la radiografía. Aquí tenemos la sacroiliitis grado 0 en que no hay alteración. Y aquí podemos ver la articulación sacroiliaca. ¿Se ve mi mouse o no? Ya, aquí estoy mostrando la sacroiliaca. Y como vemos acá, cuando comienza a ocurrir como le dije, este aumento de la densidad que se ve de color blanco alrededor de la articulación, es lo que se denomina esclerosis en una radiografía. Y esos son signos de una... Ahí lo agrandé más. ¿Ahí sí? Ya. Aquí vemos una esclerosis ósea, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo alrededor de la articulación sacroiliaca se ve este aumento de la densidad ósea. Por otro lado, aquí vemos que además de haber esclerosis, se ven ensanchados los espacios articulares y se ve irregular, lo que habla de la presencia de erosiones. Esta es una sacroiliitis grado 2. ¿Ya? Entonces, grado 1, solo esclerosis, ensanchamiento y erosiones, grado 2. Y acá vemos que, miren, comparen esta en que vemos claramente el espacio articular, lo veo muy bien definido, con esta. Se logra ver que, por ejemplo, aquí logro ver el espacio articular, pero acá lo pierdo. Aquí logro verlo acá, pero acá no lo veo. Y esto es porque ya se fusionó. Entonces aquí hay un puente óseo. Cuando tenemos una anquilosis parcial o puentes óseos es una sacroiliitis grado 3. Y en la grado 4 es cuando ya no veo la articulación, sino que está completamente fusionada. Una anquilosis completa, una espondilitis ya anquilosada. ¿Ya? A nivel de la columna, como les dije, tiende a ocurrir inflamación a nivel de las esquinas de los cuerpos vertebrales y produce estas lesiones en ángulo de Román, que son estas lesiones como también escleróticas, que se ven más blancas. Y cuando empieza a haber erosiones, determina que los cuerpos vertebrales se cuadratizan, hay una cuadratura. Y además de eso, esta reparación, como les expliqué, tiende a ir más allá del hueso y comenzar a calcificarse el disco intervertebral y determinar estos puentes óseos que se llaman sindemófitos. No confundir con los osteofitos, que son de la artrosis, ¿no es cierto?
Y estos sindesmofitos, en el tiempo, después cuando lo vemos en una radiografía de columna, ya no lateral, sino postero anterior, vamos a ver que pueden dar esta morfología clásica que se llama columna en caña de bambú. ¿Ya? Está determinado por estos puentes óseos que vemos a nivel de los discos intervertebrales. Como les dije recién, la resonancia permitió el diagnóstico más precoz y aquí en general se utilizan dos secuencias. Una secuencia que es la secuencia STIR, que es una secuencia de saturación grasa y que nos va a permitir ver la inflamación. Entonces se ven este edema óseo que vemos acá, que son estas manchas blancas que vemos acá, que están traduciendo inflamación a nivel de la articulación sacroiliaca. Ven acá que hay inflamación y aquí hay inflamación en esta secuencia de saturación grasa. Y por otro lado tenemos otra secuencia que es la secuencia T1. Y en esta secuencia nos ayuda a ver con mejor claridad las alteraciones estructurales. Entonces aquí vemos cómo hay pérdida de la definición y vemos la presencia de erosiones. ¿Ya? Entonces son las dos secuencias más importantes, T1 y STIL. Eso. Entonces, si uno ve la evolución que han tenido los criterios de clasificación que ocupamos como apoyo al diagnóstico, los primeros criterios eran del año 84, que eran los criterios de Nueva York, y que involucraban que el paciente tenía que tener dolor y rigidez lumbar, que mejora con el ejercicio y un lumbar inflamatorio y que no se alivia con el reposo y que dura más de 3 meses. Lo que habíamos visto similar a la definición, que además debía tener limitación de los rangos de columna lumbar y de la expresión torácica, pero miren, aquí pedía que como criterio radiológico el paciente tuviera ya una sacroiliitis grado 2 bilateral o al menos un lateral grado 3-4. Por lo tanto, para cumplir criterios diagnósticos, ya diagnosticamos la enfermedad en una fase secuelar, en que ya teníamos daño estructural. Y eso es lo que vino a cambiar con la introducción de la resonancia magnética. Entonces ya aquí tenemos una historia de un paciente que tiene un lumbago de más de 3 meses, que inicia antes de los 45 años y que tenga sacroiliitis en una resonancia y al menos una característica de las que están mencionadas acá, lumbago inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, tener B27, responder bien antiinflamatorio, PCR elevada, nos permite clasificar a alguien que tiene una espondiloartritis axial. O si no tengo una imagen y tengo un B27 positivo y al menos dos de estas características también clasificarlo. Entonces esto vino a cambiar los criterios de Nueva York antiguo. Y son criterios que tienen una sensibilidad alta de un 82% y una especificidad de un 84%. Si uno quiere todas estas diapos, incluso más y todo esto explicado, uno puede poner en Google ASAS, que es el grupo de estudio de la espondiloartritis, y están todas estas diapositivas para descargar gratis. Lo único que piden es que uno ponga, cuando ocupe sus diapos, estas diapos son de ellos, pongan el logo. ¿Ya? Dato rosa. Eso. Y estas son las clasificaciones del compromiso axial y estas son las clasificaciones del compromiso periférico. Que básicamente uno entra debiendo presentar historia de artritis, entesitis o dactilitis y alguna de estas características que están en este recuadro o alguna de estas otras que se requieren al menos dos, digamos por el peso ponderado que tiene para el diagnóstico. Después lo pueden revisar más en detalle. Y el tratamiento, ya para ir terminando, va a depender, como primer punto, si las manifestaciones son predominantemente axiales o son predominantemente periféricas. ¿Ya? De primera línea para el compromiso axial es el uso de los antiinflamatorios no esteroidales. ¿Ya? Junto con ejercicio. Eso por lejos es lo principal. En general, uno utiliza al menos 2 cursos de AINE diferentes por al menos 4 semanas antes de considerar falla a los antiinflamatorios no esteroidales. Y en caso de falla y tener compromiso axial, la segunda línea son los tratamientos biológicos. Acá nos sirven los inmunos, el metotrexato, la sulfasalacina, la leflunomida, la hidroxicloroquina que hablábamos en el reumatoide, nos sirven para el compromiso axial. O sea, el paciente tiene compromiso axial, primera línea AINES, y si no responde, vamos a terapia biológica. ¿Y qué podemos ocupar? Principalmente lo que les dije, vamos a ir a bloquear estos ejes. Entonces vamos a ocupar terapias biológicas orientadas a bloquear el TNF-alfa o bloquear la interleuquina 17. Y ahora, diríamos, hace unos 3 años también se han aprobado el uso de los DMARD sintéticos target que hablábamos en el reumatoide, que son los inhibidores JAK. También tienen evidencia de poder utilizarse para el compromiso axial. En aquellos pacientes que tienen compromiso periférico, si bien podemos ocupar AINE, aquí sí tienen rol el uso de los DMARD sintéticos convencionales como metotrexato y sulfasalacina y también el uso de corticoides idealmente por el menor tiempo posible. Ese es como, esta es la diferencia entre el compromiso axial y periférico. Y si no hay respuesta a los DMARD convencionales, podemos ocupar
terapia biológica. Eso. Se debe considerar cirugía, por ejemplo, en estos pacientes que muchas veces van a desarrollar, por ejemplo, artrosis severa de cadera, ¿ya? Secundario a la inflamación. ¿Ya? ¿Qué datos son importantes? Estos pacientes también tienen una mortalidad mayor a la población general y esto también está determinado por un mayor riesgo cardiovascular y esto por lo mismo que expliqué en el artritis reumatoide, aterosclerosis acelerada por la inflamación crónica, mayor frecuencia de osteoporosis en estos pacientes, tienen mayor riesgo de fractura. Esto está mediado por la disminución de la movilidad y la inflamación y también, como les dije, mayor riesgo de artrosis de cadera. Entonces, a modo de conclusión, la clasificación actual habla más bien de espondiloartritis predominantemente axiales o predominantemente periféricas, da la importante sobreposición clínica radiológica, como vimos al comienzo entre ambas. La introducción de la resonancia ha determinado grandes avances, principalmente en el diagnóstico temprano del compromiso axial y esta entidad que se denomina espondiloartritis axial no radiográfica. Esta enfermedad se desarrolla en individuos genéticamente predispuestos y particularmente tiene rol aquellos que son HLA-27 más factores ambientales que, como vimos, tenían que ver el microbioma y las infecciones del tracto gastrointestinal y genitourinario. Clínicamente se caracteriza por lumbago inflamatorio, una oligoartritis asimétrica y entesitis junto a manifestaciones extraarticulares como son la uveitis y la psoriasis. Y el tratamiento está más bien relacionado con la presentación clínica que con el diagnóstico. Y ahí dentro de los diferentes de usos de ya sea inhibidores de interleuquina 17 o TNF van a tener un rol también en las manifestaciones extraarticulares. Porque las manifestaciones de la uveitis, la entesitis o la enfermedad inflamatoria intestinal tienen diferente grado de respuesta y ahí muchas veces el especialista difiere uno u otro biológico. Eso, terminamos. ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ya está muy muerto entonces. Yo también estoy cansado. Me queda, me quedan 15 minutos de artritis psoriática y terminamos. Hagámoslo ahora porque yo en verdad después de esto no tengo otro tiempo para hacerles clases. ¿Ya? Pero es muy cortita. No demoramos más de 10 minutos, yo creo. Dale nomás, profe. Acá está. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, profe. Ya, entonces. Artritis psoriática, entonces. Ya, entonces esto ya lo habíamos hablado un poco, que les dije que los pacientes que tienen psoriasis, esperen que no los veo. Ahí sí. Ya, que los pacientes que tienen psoriasis más o menos un 30% va a desarrollar artritis psoriática. La edad de presentación más frecuente es entre los 30 y los 50 años. Y me falté una diapo, no, esto. Y es importante porque afecta la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes. Lo más frecuente por lejos, lo que uno ve es que estos pacientes tienen psoriasis de muchos años y después en el tiempo desarrollan la artritis. Y eso se ve como en el 85% de los casos. En cambio, entre un 5 y un 10% va a ser al revés. El compromiso articular antecede a la psoriasis o se presenten de forma conjunta. Pero por lejos lo más frecuente que uno ve es que tienen psoriasis y después empiezan con dolor articular y muchas veces este dolor está en relación a la artritis psoriática. Lo más frecuente entre los 30 y los 50 años, como ya les dije, factores de riesgo de desarrollar la enfermedad es el compromiso unguial. Muchas veces los pacientes no tienen estas lesiones mancha en aceite o las distrofias unguiales, sino que tienen solamente estos puntitos en las uñas que se llaman pitting unguiales y que es un factor de riesgo. Entonces, muchas veces llega un paciente que tiene una oligoartritis y uno le empieza a mirar las uñas, ¿sí? Como el paciente no entiende por qué le está mirando los dedos de las manos, pero tiene que ver eso, es lo que estamos buscando. No olvidar que la psoriasis puede tener sitios ocultos, entonces lesiones del cuero cabelludo es importante ir a buscar a nivel del conducto directivo externo, a nivel de la región interglútea, a nivel del ombligo, ¿ya? Eso, entonces, estos son zonas, las que están acá comentan el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero también les digo, estas otras zonas
como el conducto auditivo, el ombligo, porque debemos ir a buscar psoriasis oculta. Una vez me llegó una niña como 25 años que llegó en silla de ruedas porque no podía caminar, porque tenía los tobillos con una artritis muy severa y tenía una oligoartritis cuando le empecé a examinar y le levanté el pelo acá atrás y ahí tenía la placa de psoriasis. Ella no se había dado cuenta. Entonces, por ejemplo, por eso hay que ser un poco busquilla, de repente para poder afinar el diagnóstico. Esta es una clasificación que se llama la clasificación de Molan-Wright, una clasificación súper poco útil, pero lo único que sirve para decir es que hay diferentes formas de presentación de la artritis. ¿Por qué digo que es poco útil? Porque un paciente puede iniciar con una forma y después variar a otra. Pero clásicamente lo que más presentan los pacientes que hacen artritis psoriática es que inician con un compromiso oligoarticular, ¿ya? Una oligoartritis, ¿ya? Como la que ven acá, ¿ya? Así como que tiene inflamado este dedo que está acá y chuta, no sé, seamos imaginativos, está otro que está acá, no sé, tiene dos articulaciones inflamadas. Muchas veces van a iniciar con un compromiso oligoarticular y en el tiempo lo que más tienden a hacer es un compromiso poliarticular simétrico similar a la artritis reumatoide, ¿ya? Y que incluso puede producir erosiones. Y existen otras formas más infrecuentes que el compromiso aislado de las interfalángicas distales, como vemos acá. Entonces aquí el diagnóstico diferencial es la artrosis de mano. Aquí va a ser inflamatorio, sí, ¿ya? Y otra forma menos frecuente, en torno a un 20%, es el compromiso axial, como les dije, puede haber compromiso axial. Y aquí, en particular, cuando hay compromiso axial, la artritis psoriática puede, a diferencia de la espondilitis anquilosante, presentar un compromiso alternado. ¿Ya? Por ejemplo, puede producir sindemofito en un lado de la vértebra y en el otro no, o afectar solo la columna cervical sin afectar la sacroiliaca. Entonces, no es como la espondilitis anquilosante que comienza la sacroiliaca, que es bilateral, y sube de forma continua. Aquí puede ser, como les digo, discontinuo el compromiso, ¿ya? Y estas formas son súper raras. Es la artritis psoriática mutilans, en la cual lo que predomina es una destrucción ósea muy severa. Hay un gran fenómeno de resorción ósea, a tal punto de que queda piel sobrante, como vemos aquí en las manos, y como que se empieza a hundir el dedo porque no hay estructura ósea que lo soporte. Y ocurren estos dedos que se llaman dedos en telescopaje o en telescopio. Muy severo, menos de un 5%. Tengo una sola paciente con artritis psoriática mutilans. ¿Ya? Eso. Entonces, como vemos acá, los patrones pueden variar en el tiempo, por eso es poco útil y generalmente es lo que les decía, oligoarticular y después poliarticular. Y hasta un 20% de los pacientes desarrollan forma de erosiva. Esto es lo que les decía recién. Entonces, la artritis mutilans, como vemos, una gran resorción ósea con piel redundante y que genera esto que uno pueda tomar el dedo y llevarlo hacia atrás y hacia adelante, dedos en telescopio o en telescopaje. Estos pacientes también pueden tener entesitis entre un 30 y un 50%. Las localizaciones más frecuentes son las más frecuentes, la del tendón de Aquiles, la fascia plantar. Podemos tener dactilitis, vemos aquí cómo tiene una dactilitis del segundo ortejo y también pueden presentar uveitis. Después pueden revisar la diapositiva, se les voy a mandar el porcentaje de afectación. Ahora, dentro de estas manifestaciones, presentar dactilitis es un criterio de enfermedad severa, ¿no? Los pacientes que llegan y que tienen artritis psoriática, la evaluación no basta en tratar la artritis. Eso es algo súper importante porque estos pacientes tienen mayor morbilidad y mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares, mayor frecuencia de diabetes tipo 1, de obesidad, de hipertensión, de síndrome metabólico, de esteatopatitis no alcohólica. Entonces es relevante dentro de la evaluación hacer la pesquisa de enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Eso. El laboratorio, entonces podemos, clásicamente el factor reumatoide y el CP van a ser negativos. El HLA-27 puede estar presente en el 50% de los casos y hasta un 40% de los casos tienen PCR y VHSLA. Ojo entonces, podemos tener un paciente que tiene psoriasis, que tiene artritis, que le encontramos artritis y que la VHS y la PCR estén normales, hasta en el 60% de los casos. O sea, no pensar que el paciente no tiene nada porque no viene con parámetros de laboratorio de inflamación. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, un paciente que tiene una artritis psoriática. Vemos cómo presentan aquí erosiones, pero al mismo tiempo fenómenos de proliferación ósea. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo aquí hay unas erosiones que son centrales y alrededor de las erosiones hay una proliferación ósea. ¿Se ven este hueso redundante que se ve como más opaco aquí en los bordes? ¿Se logra ver o no? ¿Sí? Ahí también, ven como todo este borde como irregular, como esto es proliferación ósea. Y a veces da esta imagen típica, que es lo que uno ve aquí, que hay una erosión central con proliferación ósea yuxtaarticular y que genera, si nos imaginamos así como
Bien imaginativo, estos son como se dice el signo de la oreja de ratón. Está ahí, ¿ya? Eso. Y como les dije, el compromiso puede ser asimétrico. Como vemos acá, aquí hay un sindesmorfito y aquí en el otro lado no hay. Aquí hay y aquí hay un incompleto. Entonces, oye, aquí no tiene. Entonces, el compromiso alternante y discontinuo es como característico de la enfermedad. ¿Ya? Puede haber también sacroiliitis como vemos acá. Eso. Muchas veces cuando hay este daño de artritis múltiples hay una destrucción ósea, o como dije, una resorción ósea muy marcada y produce este signo que se llama el signo de Penicillin K, que es lo que está acá. Como que hay un fenómeno de resorción muy marcada a nivel de la falange media y queda como le entrada un lápiz a la punta del lápiz, ¿se entiende? Eso es lo que está ejemplificando acá. ¿Ya? Y vemos acá, ¿no es cierto?, cómo hay una gran resorción ósea. Y aquí, no sé, pues fíjense en esta mano, en que el dedo índice de la mano derecha es más chico que el dedo medio. Entonces, porque hay una resorción ósea muy marcada. Entonces, ¿qué característica diferente tiene en nivel radiológico y fisiopatológico con la artritis reumatoide? Es que en esta enfermedad hay proliferación ósea. ¿Ya? La entesitis la podemos documentar cuando en una radiografía, cuando ya hay daño, porque hay calcificación a nivel de la inserción del tendón. Aquí como vemos a nivel esta entesitis cálcica a nivel de la inserción del tendón de Aquiles y también acá, ¿no es cierto?, a nivel del este espolón calcáneo a nivel de la fascia plantar. Pero si el paciente aún no tiene y tiene dolor o inflamación, uno puede objetivar la inflamación a nivel de la inserción con una resonancia o con una ecografía articular. Eso. Los criterios de clasificación se basan en los criterios de Caspar, que son los que están acá, ¿ya? Y para cumplir criterio uno tiene que tener mayor o igual a 3 puntos. La idea de revisar esto es como que nos ayuda un poco a entender cómo, los criterios de clasificación, de cómo aplicarlos en la clínica. Y ojo, miren lo que aparece acá, dice evidencia de psoriasis actual, historia personal de psoriasis o historia familiar. ¿Y a qué me refiero? No es obligatorio que un paciente tenga psoriasis, como les digo, para diagnosticarlo artritis psoriática. Ya tener el antecedente de un familiar de primero o segundo grado da un punto. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un punto acá, por ejemplo, lo evalúo, tiene una radiografía que tiene dactilitis, como ven acá, y tiene proliferación ósea en la radiografía, tiene 3 puntos y tiene artritis psoriática, aunque no tenga psoriasis, ¿entiende? O sea, la artritis psoriática no está definida solamente por el compromiso cutáneo, ¿ya? ¿Qué suma puntaje entonces? La evidencia de psoriasis pasada o actual o previa o la historia familiar, el compromiso unguial, tener clásicamente un factor reumatoide negativo, la dactilitis y de los hallazgos radiológicos la presencia de nueva formación ósea yuxtaarticular, no la presencia de erosiones. Eso no suma puntaje. Eso no nos permite diferenciar una artritis reumatoide. ¿Qué elementos del diagnóstico diferencial? La R, porque puede tener un compromiso cierto poliarticular simétrico. El lupus, porque acuérdense que dentro de las lesiones cutáneas del lupus está el lupus subagudo que da un lupus psoriasiforme. Otras formas de espondiloartritis, ¿no es cierto? Y también la gota, porque la gota también puede producir dactilitis dentro de los diagnósticos diferenciales. El tratamiento, tenemos múltiples drogas, no farmacológicas, drogas sintomáticas y bloqueadores. Aquí tenemos del TNF, de la interleuquina 23, interleuquina 17, tenemos varios fármacos inhibidores ya que podemos ocupar. Aquí la idea es entender que esta enfermedad es compleja, la artritis psoriática, porque tiene muchos dominios. El paciente puede tener compromiso periférico, compromiso axial, puede tener entesitis, dactilitis, puede tener psoriasis, puede tener una enfermedad predominantemente en la uña, puede tener uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto no es para memorizar ni entender, solamente entender la idea de que el uso de las diferentes terapias o lo biológico van a depender del dominio predominante que esté afectado. Actualmente en Chile tenemos la ley Ricarte Soto, que nos permite también, ¿no es cierto?, acceder a terapia biológica en pacientes con artritis psoriática, ¿ya? En el caso que haya compromiso periférico articular, lo que se pide es que el paciente haya fallado a 3 fármacos. DMARDs sintéticos convencionales, porque sabemos que el compromiso periférico, como les dije, en general, en la espondiloartritis uno puede ocupar DMARDs sintéticos convencionales, entonces que haya ocupado metotrexato, leflunomía y o sulfasalacina. Si falló, puede entrar a biológico. Y si tiene compromiso axial, que haya ocupado al menos 2 AINES por al menos 4 semanas. Si ocupó 2 AINES por al menos 4 semanas y no respondió, tiene acceso a biológico. La espondilitis anquilosante no tiene cobertura. No tiene ni cobertura GES ni tiene cobertura de la ley Ricarte Soto. Son pacientes que lamentablemente a la fecha
los programas gubernamentales no le han dado solución. Eso, terminé. Terminamos todas las clases. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Julián, Es una pregunta quizá un poco tonta, pero por no hay ejemplo, preguntas tontas. No hay preguntas tontas. si Dale. yo tengo un familiar, se considera ya como un punto, pero por ejemplo, la cantidad de familiares también aumenta la probabilidad de No, cursar. solo un punto por antecedente familiar. Eso. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de la clase. Pregúntame lo que queráis de reumato, porque el último momento en la vía que yo les voy a enseñar, no sé, a lo mejor en el internado, pero por ahora hasta harto rato más que no les voy a enseñar reumato. Dale nomás. Ya, usted dijo que esta era la última, pero en nuestro cronograma falta la artritis por cristales y sale con usted. También salió hoy día. No, imposible. No se la puedo hacer. Ni ustedes ni yo están en condiciones de una clase más. No sé, después podemos hablar con la doctora Rodríguez. No tenía pensado hacerle esa clase, no. Les puedo mandar un apunte si quieren y lo leen, pero no. Ya, pero después se va a ver, por ahora. Sí. Ya, ok, gracias. Que fome la pregunta, sí, porque pensé que me iba a preguntar algo de materia. Ah, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿De lupo o de las clases que tuvieron con el doctor Villarroel tampoco? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo claro o no han estudiado? Todo bien, profe. ¿Ah? Todo bien, profe. Sí, ya. Terminamos entonces. Bueno, que les vaya bien en la prueba. Gracias. Gracias. Chao. Ah, profe, gracias. Chao, profe. Chau, Profe, cuídese. profe.